Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre juicios sucesorios testamentarios y sobre juicios sucesorios intestamentarios. Desde luego haremos solamente algunos comentarios al respecto. Es imposible abarcar en un video todo lo relativo a estos juicios, pero iremos mencionando lo más importante. Empezaremos por indicar cuándo se abre una sucesión y cuándo se denuncia una sucesión, que son dos momentos diferentes. Una sucesión se abre a la muerte del de cuyos, a la muerte de aquel de cuya herencia se trata. Y aquí conviene recordar un poco que para que exista, para que se dé una sucesión mortis causa, necesitamos a un muerto y a un vivo. Y esto, aunque parezca en principio obvio, tiene sus notas distintivas. Entonces decimos que para que se abra una sucesión necesitamos que al momento de darse la sucesión tengamos a una persona muerta y a el heredero que siga vivo, a una persona viva. Por ejemplo, en este caso, el de Cuyus falleció en el año 2000 y para el año 2021 el heredero está vivo. Aquí puede ocurrir una sucesión. Esto no ocurriría, por ejemplo, si al momento en que fallece el de Cuyus, la persona que sería su heredero también falleció, a lo que se conoce como conmorencia. Que los dos hayan fallecido en el mismo momento, pensemos un accidente automovilístico, un accidente en un avión que se desplome y los dos fallecen en el mismo momento, o tan cercano que no se supiese cuál de los dos falleció primero, entonces la ley tiene a los dos por muertos al mismo tiempo y no ocurre la sucesión. Por eso decimos que para que ocurra una sucesión necesitamos a un muerto y a un vivo. Lo vamos a ver más adelante cuando toquemos algo de los testamentos, como esta nota distintiva es importante. Bueno, pues cuando tenemos a la persona muerta y a la persona viva, en el momento en que el de Cuyus fallece, ahí se abre la sucesión. No hay duda de ello. El Código Civil para la Ciudad de México indica esto. La sucesión se abre al momento del fallecimiento del de Cuyus. Distinto es cuando se denuncia una sucesión. Las sucesiones no se demandan claramente, las sucesiones se denuncian. ¿Cuándo se puede denunciar una sucesión? Bueno, esto depende de cuándo se le dé la noticia del fallecimiento al juez o al notario, como lo vamos a ver más adelante. En este sentido, una sucesión va a iniciar precisamente con la denuncia del fallecimiento del de Cuyus al juez. Antes de pasar a ello, recordemos que un procedimiento sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, cualquiera de los dos, se compone de 4 secciones. La primera sección, llamada en el Código Civil de la sucesión. La segunda sección, llamada de inventario y avalúos. La tercera sección, llamada de la administración. Y la cuarta sección, llamada de la adjudicación.
La denuncia de la sucesión se presenta en la primera sección y así es como empieza un juicio sucesorio, sea testamentario o sea intestamentario. ¿Qué diferencia a un juicio testamentario de uno intestamentario? Desde luego, si el de cuyus dejó testamento, dejó su última voluntad en un testamento, o si no, dejó disposición testamentaria alguna. Recordemos que a partir del año 2012, en la Ciudad de México solamente tenemos un testamento, el testamento público abierto. El resto de testamentos fueron derogados, fueron quitados ya del Código Civil. El testamento hológrafo, el público simplificado, el testamento público cerrado. Estos testamentos ya se quitaron del Código Civil, ya fueron derogados los artículos que lo regulaban, ya no contemplamos estas figuras y nos quedamos con una sola, el testamento público abierto, que es el que se hace ante notario. Entonces, bueno, si se dejó este testamento, se procederá a iniciar un procedimiento sucesorio testamentario. En caso contrario, se procederá a iniciar un procedimiento sucesorio intestamentario. Y bueno, pues en un caso o en el otro, no importa cuál de los dos, testamentario o intestamentario, inicia el procedimiento sucesorio con la denuncia. Aquí tenemos la denuncia de la sucesión. Se le informa al juez, sabemos que hay sucesiones que se tramitan ante juez de lo familiar y sucesiones que se pueden llevar ante notario. Nosotros nos vamos a abocar únicamente a las sucesiones que se tramitan ante juez de lo familiar. Entonces, bueno, se le indica al juez, se le denuncia al juez, se le informa al juez que el de cuyus falleció. Junto con nuestra denuncia de la sucesión tenemos que acompañar el acta de defunción. Y además indicaremos las personas que nosotros creemos que tienen derecho a heredar. Una vez que se interpone o se presenta en oficialía de partes común la denuncia de la sucesión, el juez va a dictar su primer auto, que puede ser de radicación o que bien puede ser de prevención. Consideramos que no puede ser de desechamiento por la naturaleza misma de los procedimientos sucesorios. Si el juez cree que no se colmó algún requisito, entonces tendrá que solicitarlo al o los denunciantes. Pero si se colmaron todos los requisitos, entonces el juez va a radicar la sucesión. Si las personas que se consideran con derecho a heredar, todas ellas promovieron la denuncia, entonces el juez no mandará a notificar a nadie más y continuará el procedimiento. En cambio, si solamente, pensemos en 3 posibles herederos y solamente uno de ellos denunció la sucesión, bueno, el juez mandará a notificar al resto para que se apersonen y hagan valer sus derechos. Por aquellas personas que no puedan o que no estén representadas dentro de la sucesión al no apersonarse, el Ministerio Público, en su función social, en su función de representante social, el Ministerio Público los va a representar. ¿Para qué? Para hacer valer sus derechos. Una vez que están todos notificados, el Código de Procedimientos Civiles
indica que se debe de rendir una información testimonial si estamos en presencia de una sucesión intestamentaria. En caso de una sucesión intestamentaria, el Código de Procedimientos Civiles indica que se debe de rendir una información testimonial a efecto de que por lo menos 2 testigos acudan con el juez para dar testimonio de que las personas mencionadas en la denuncia de sucesión son las únicas con derecho a heredar. Esta información testimonial no tiene el alcance de acreditar entroncamiento, parentesco o filiación, tampoco tiene el alcance de acreditar con ello la muerte del decuyus. Simplemente los testigos van a indicar si saben y les consta si hay más personas con mejor derecho u otras personas con mejor derecho para heredar. Esto lo vamos a destacar aquí con otro color. Esto es exclusivamente en las sucesiones intestamentarias. En cambio, en las sucesiones testamentarias, donde hay un testamento, el juez va a ver ese instrumento, ese testamento, ese acto jurídico, y va a declarar la validez del testamento. Lo va a declarar válido. Aquí tenemos la declaración. La declaración de validez del testamento. Y bueno, sabemos nosotros que si se dejó testamento, el heredero o herederos serán los que el testador indicó en su testamento, sin que por ser pariente más cercano o por ser hijo se tenga algún derecho cuando un derecho sucesorio desde luego, cuando el decuyus, el testador, dejó a determinada persona. En un testamento uno puede dejar a quien uno quiera. Desde luego que hay que respetar, por ejemplo, derechos de alimentos, pero esto no tiene que ver con la institución de heredero. Yo puedo dejar a quien quiera como heredero siempre y cuando respete otros derechos y otras obligaciones ya generadas, como podría ser el tema de alimentos. Entonces, si hay testamento, la persona o personas que yo dejé como heredero o herederos. Si no hay testamento, tendremos que acudir a 3 reglas. Si no hay testamento, la ley suple la voluntad del decuyus y presume que se lo quiso dejar a determinados parientes consanguíneos. Para ello, les decía yo, 3 reglas hay que seguir. La primera regla: pariente más cercano excluye a pariente más lejano. Segunda regla: línea vertical excluye a línea horizontal. Y tercera regla: línea descendente excluye a línea ascendente.
Entonces, ahí tenemos las tres reglas. Pariente más cercano excluye a pariente más lejano. Línea vertical excluye a línea horizontal y línea descendente excluye a la ascendente. Los descendientes siempre van a excluir a los ascendientes. Y entonces, bueno, pues ya tanto en sucesión testamentaria como en sucesión intestamentaria, el juez tendrá parámetros para hacer una declaratoria de herederos. Una vez declarados los herederos, citará a una junta de herederos precisamente. En esta junta de herederos, si estamos en presencia de una sucesión intestamentaria, entre ellos votarán por quién va a ejercer el cargo de albacea. Si estamos en una sucesión testamentaria y el testador dejó dispuesto quién sería el albacea, entonces, bueno, nos estaremos a la voluntad del testador, plasmada desde luego en el testamento. En ambos casos, si el testador designó albacea o si los herederos eligieron ya albacea, en esta junta se va a designar el cargo de albacea y se le hará saber a la persona que fungirá como albacea su cargo. Y con esto concluiríamos la primera sección. En resumen, ¿qué tenemos en la primera sección? Radicación de la sucesión. Si hay testamento, declaración de validez del testamento. Si no lo hay, entonces vamos a tener la declaratoria de que vamos a seguir la sucesión intestamentaria. Ojo, en ambos casos el juez, y esto es muy importante, en ambos casos el juez va a girar oficios para saber si hay o no testamento. Aún nosotros manifestemos, inclusive bajo protesta de decir verdad, que no hay testamento, o aún manifestemos que sí lo hay e inclusive lo exhibamos, aún así el juez va a girar los oficios de estilo para averiguar, investigar en el archivo general de notarías, en el archivo judicial, por ejemplo, si existe o no disposición testamentaria, inclusive si existe una disposición testamentaria diversa a la que nosotros ya exhibimos, sea anterior o sea posterior a la que nosotros hemos exhibido. Entonces, bueno, decíamos, va a declarar la validez del testamento, si aparece, si lo hubiese, si no va a indicar que se va a seguir la sucesión intestamentaria, se van a declarar herederos, se va a designar albacea y se le hará saber su cargo. Con esto terminaríamos la primera sección llamada de la sucesión. En la segunda sección se va a realizar por parte ya del albacea un inventario. El inventario es uno solo, entonces tenemos un solo inventario que es listar los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y que en vida pertenecieron al decuyus. Y se harán tantos avalúos como sean necesarios. Las partes podrán oponerse a el inventario o al avalúo y esa oposición se hará vía incidental. De no haber oposición o de esta resultar infundada, el juez aprobará el inventario y los avalúos
correspondientes. En la tercera sección van a ocurrir varias cosas llamadas de la administración. Primero, en esta sección, el albacea va a administrar los bienes que en vida pertenecieron al de Cuyos. Pero además de ello, va a rendir cuentas anuales y cuentas y su cuenta general. Sus cuentas anuales, si es que así procede, y su cuenta general. De igual forma, pudiese haber oposición por parte interesada, y de no haber oposición o de esta resultar infundada, entonces el juez va a aprobar tanto la administración como las rendiciones de cuentas. Puede ser anual o puede ser general. En la cuarta sección vamos a tener el proyecto de partición, cómo se van a repartir los bienes que conforman la masa hereditaria, a qué heredero le va a tocar cada bien, y finalmente la adjudicación. Lo mismo, pudiese haber oposición, y en caso de no haberla o de resultar infundada, habrá una aprobación. Y con esto terminaríamos un procedimiento sucesorio de manera muy breve, dando un vistazo muy general. Dos puntos importantes a recalcar antes de terminar. El primero, el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México establece que si no hay impedimento, las 4 secciones se pueden abrir simultáneamente. Los jueces están acostumbrados a abrir primero la primera sección, terminarla, luego la segunda sección, aprobarla, luego la tercera sección, aprobarla, luego la cuarta sección, aprobarla. No, el Código de Procedimientos Civiles dice que si no existe obstáculo para ello, las 4 secciones se pueden abrir al mismo tiempo. Ese es el primer punto a destacar. Segundo punto a destacar, muy importante: ¿quién puede denunciar una sucesión? Se tiene la creencia que solo quienes se consideran con derecho a heredar pueden denunciar una sucesión, y esto no es así. Cualquier persona con un interés jurídico, de acuerdo al artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles, puede denunciar una sucesión. Por ejemplo, si a mí, el de Cuyos, me debía un dinero, las deudas de dinero son obligaciones que no se extinguen con la muerte, y yo me puedo cobrar con el caudal de la masa hereditaria, con los bienes que en vida tuvo el de Cuyos. Si a mí el de Cuyos me debía un dinero y falleció, y nadie de sus posibles herederos quiere denunciar la sucesión, yo puedo denunciar la sucesión informándole al juez que mi interés jurídico es que tengo un crédito por cobrar, que el de Cuyos me adeudaba una cantidad. Entonces cualquier persona, y no solo los posibles herederos, cualquier persona con derecho a heredar puede denunciar una sucesión. Bueno, pues hasta aquí este repaso de puntos relevantes, puntos a destacar sobre los procedimientos sucesorios. Por favor, si quieren que profundicemos en alguno de estos puntos, háganoslo saber y con gusto lo estaremos tratando en futuros videos. Muchas gracias.